Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Buda Idea, el podcast de Budea. En esta ocasión tenemos a Marta Fuente, especialista en acústica en madera de Tecnalia. En este podcast repasaremos temas muy interesantes. Hablaremos de acústica, de madera, de I+D. Marta veréis que es muy polifacética y nos da mucho conocimiento. Así que bienvenidos al podcast. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días. Como hemos comentado en la introducción, hoy estamos con Marta Fuente y teníamos muchas ganas de entrevistarla para conocer todo lo que está haciendo desde Tecnalia. Buenos días, Marta. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Hola, buenos días. También estamos con Pablo Saiz. ¿Qué tal? Pues nada, encantado de saludarte de nuevo, Marta. Es que llevamos tiempo buscándonos y por fin estamos aquí. Genial, Marta. Pues haznos una pequeña introducción para que el público te pueda conocer un poquito más. Bueno, pues a ver, yo soy ingeniero industrial. Empecé a trabajar en el mundo de la acústica pues hace como 25 años. Empecé primero en temas de automoción y acústica ambiental, pero pronto pues empecé ya a especializarme en acústica en edificación. Y con respecto a los temas de madera, que es igual los temas que vamos a tratar aquí más, pues allá por 2008 empecé a participar porque me invitaron como experta en un proyecto internacional representando a España, financiado por la Comisión Europea, y que iba sobre acústica en construcción con madera. Que bueno, fue curioso porque al final participé más que por la construcción con madera, sino por mi experiencia en construcción ligera basada en acero, porque por aquel entonces, pues ya sabéis que tampoco había mucha construcción con madera en España. Y fue curioso porque sí que es verdad que pronto, incluso estando dentro de ese proyecto, empezaron a surgir colaboraciones para desarrollar soluciones constructivas en madera para edificación en altura con empresas españolas. O sea que no, digamos que fue el momento, ¿no? Y luego sí que he estado varios años viviendo y trabajando en Suiza, en una ingeniería, y allí, bueno, pues tuve suerte de que todos los proyectos de edificios de madera pasaban por mis manos. Y cuando he vuelto a España, pues hace ya unos años, pues me encontré con que la madera, que estaba un poco paradilla entonces, pues como que Sí. ha empezado a hacerse hueco cada vez más. Y bueno, ahora desde Tecnalia, pues estoy lleno trabajando en proyectos de desarrollo de sistemas constructivos industrializados, ya sea de madera, muchos de madera, pero también pues de otros materiales, también mixtos. Digamos que ahora es la innovación que hay en el tema de construcción industrializada, de construcción en general, construcción industrializada. Y lo bueno es que, bueno, somos un grupo multidisciplinar que nos permite pues abordar todos los aspectos. Claro, vamos a entrar un poquito en esto. Antes de entrar en la acústica en madera, vamos a entrar en Tecnalia muy brevemente. ¿Por qué una constructora se puede plantear contratar a Tecnalia? ¿Qué es lo que le puede aportar? Bueno, una constructora, al final, más que una constructora, al final es una empresa que tenga una necesidad por algún tipo de problema que le haya surgido pues ya sea un sistema constructivo que no sabe cómo pues mejorarlo, abordarlo, o que quieran desarrollar un nuevo producto, un nuevo sistema, ¿no? Entonces, sí que cuando las empresas quieren innovar, quieren desarrollar temas que igual se salen fuera en algunos aspectos de su conocimiento, pues porque normalmente las empresas sabéis más que nosotros de lo vuestro, lógicamente, pero sí que igual hay algunos puntos en los que se necesita ayuda, ¿no? O desarrollos que ya hemos realizado pues a través de investigaciones básicas a nivel pues de proyectos con financiación pública, como pueden ser proyectos europeos, que se ha hecho una investigación más básica y tenemos experiencia, pues eso podemos trasladarlo a las empresas para ayudarles a esto, o mejorar sus sistemas o hacer que se desarrolle algún nuevo sistema que les permita pues llegar a algún otro mercado o poder, digamos, competir de otra manera. Genial. Por tu lado, Pablo Saiz, ¿no? Que al final eres arquitecto, doctor en arquitectura industrializada, llevas muchos años en Modulab y haciendo construcción industrializada modular.
¿Por qué te plantearías contratar los servicios de una empresa de este tipo? Bueno, Tecnalia y Marta pues son muy punteros en sus campos, o sea que tienen ese conocimiento específico que muchas veces a nosotros nos faltan, ¿no? Yo creo que también es muy interesante que haya un desarrollo de investigación de producto y más de manera colaborativa, ¿no? Entonces, creo que hay 3 patas fundamentales en esto, que son, por un lado, instituciones semipúblicas privadas o privadas muy enfocadas a investigación, universidades y empresas, y dentro de esa pata más de desarrollo tecnológico con capacidad de acceder a programas de investigación a nivel europeo y demás, pues Tecnalia es un agente fantástico, ¿no? Y luego también pues, la posibilidad de conocer, o de conocer, de trabajar directamente con Marta y todo el conocimiento que tiene desarrollado de acústica, pues es fundamental. O sea que es un desarrollo que las empresas no podemos llevar a cabo solos, porque nos falta esa materia gris y ese equipo humano y de conocimiento que están aportando ellos, ¿no? Claro, porque tus primeros pasos ya en la acústica dices que fue en acústica en edificación en acero. No, bueno, en construcción industrializada y construcción ligera sí fue en acero. Sí que antes pues estuvimos ayudando a todo el sector, por ejemplo, cuando llegó el código técnico, pues todo el sector del hormigón, del ladrillo, del EPS, el sistema Sinensis, pues todo eso, sí. ¿Y cómo son esos primeros pasos que disteis, ¿no? ¿Cómo se estudia la acústica? ¿Cómo se fijan los límites? ¿Cómo se conoce los materiales? ¿Cómo van absorbiendo esas ondas de sonido? Bueno, pues primero lo que tienes que hacer siempre para cualquier sistema constructivo, ya sea ligero, pesado, industrializado o no, es estudiar las características que tiene el sistema en sí, ¿no? El elemento, digamos. El elemento que normalmente, pues, por ejemplo, en sistemas de acero normalmente son sistemas multicapa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es estudiar el comportamiento que van a tener el conjunto mediante modelos de predicción que hay, que sí que es verdad que no hay un modelo, porque muchas veces nos dicen a los acústicos como que les demos la fórmula mágica para calcularlo todo. No, la acústica es un poco compleja en ese sentido. Entonces, sí que es verdad que hay modelos que igual valen o funcionan mejor para un tipo de sistemas, otros para otros, y no siempre son súper exactos, porque la acústica, digamos que no tiene esa fórmula como pueden tener otras prestaciones, ¿no? Entonces, al final son todo fórmulas empíricas. Y luego, además, el propio conocimiento que tienes tú, que te permite igual comparar con sistemas que se han ensayado y demás. Y luego, claro, luego tienes que ensayarlo para realmente ensayar en laboratorio, que sería para ensayar el sistema como tal, el elemento constructivo, y ver cómo se comporta realmente, ¿no? Ya ajustado. Y a partir de ahí ya es qué pasa cuando yo lo integro en el edificio. Porque cuando lo integras en el edificio, el elemento constructivo empieza a interactuar con el resto de elementos. En el sentido de que el ruido no pasa solo por el elemento separador, sino que pasa también por todos los caminos. Y a través de esas transmisiones por flancos, en función de cómo es la unión y cómo son esos otros elementos, pues se va a transmitir más o menos. Entonces, ahí hay que volver a estudiar, por un lado, cómo son esas uniones, que no es lo mismo pues una unión de un sistema de acero, un sistema de madera, que un sistema de ladrillo o hormigón, y estudiar también los modelos de predicción que valen para ese tipo de sistemas constructivos. Y ahí ya puedes hacer predicciones de lo que pasaría in situ para, antes de construir el edificio, poder saber por dónde voy a ir, porque claro, no voy a tirar luego el edificio si no me cumple, ¿no? Entonces eso es un poco el proceso que se sigue en cualquier desarrollo de sistema constructivo. Es decir, se ha desarrollado, ¿no? Por lo que entiendo, de una forma bastante empírica, ¿no? Se ha puesto un material, se ha hecho un ruido en un lado y se ha escuchado cómo reacciona en el otro lado, ¿no? Y esto que puedes hacer en un laboratorio después no se traslada exactamente igual en el edificio porque tienes muchas más interferencias o muchos más posibles pasos del ruido, ¿no? Entonces, todo eso va desarrollando ese conocimiento, ¿no? Exacto. Y empírico me refiero a que sí que tenemos formulaciones, pero son formulaciones empíricas. Entonces, claro, por eso te valen para un sistema, pues te vale esta formulación, para otros otra. Entonces, no hay esa fórmula mágica que te diga, mira, meto estas propiedades de este material, de este, y me saca el aislamiento. Como, pues, yo qué sé, en térmica, pues sí que ya sabéis que vais metiendo pues las propiedades de cada elemento y te sale, ¿no? Más o menos. Entonces, aquí es más... Esto es mucho más complejo. La verdad que desde que yo empecé a estudiar hasta que hemos llegado a este día,
la situación en la arquitectura se ha complicado muchísimo, ¿no? Antes, con que los edificios quedaran bonitos, parece que nos bastaban, que fueran construibles y demás, y ahora se han metido una cantidad de complejidades técnicas que antes no eran tan relevantes, ¿no? O sea, no solamente los puentes técnicos, sino los puentes acústicos hacen que nuestra profesión sea más difícil de abordar desde un conocimiento y hace falta más especialidades, ¿no? Y además que la especialidad de la acústica es sumamente compleja en el sentido que no es como el agua, que es un fluido. Más o menos entendemos la física de los fluidos con cierta facilidad, ¿no? Porque tiene que ver con la gravedad y tiene que ver con ciertos caminos. Pero la acústica, el foco que me he metido yo, es algo que depende de frecuencias, que depende de espesores, que depende de distancias, que depende de tamaños microscópicos de poros, que se nos escapa muchísimo, ¿no? Entonces, este desconocimiento que tenemos con los temas acústicos, porque se han incrementado los requerimientos del código técnico en cierto modo reciente, nos hacen que nos acerquemos a ellos con cierto recelo y cierto miedo, y es algo que también que nos sucede con la madera en general, ¿no? La madera tiene muchos mitos, y ya todos conocemos, ¿no? Estas cuestiones de que nos da miedo que nos da miedo que se pudra, que no nos da miedo que se lo coman. Y que también se piensa que acústicamente tiene sus problemas frente a otros materiales, ¿no? Entonces, un poco nuestra labor es ir rompiendo mitos o ir desmitificando estas cuestiones, a pasar del mito al conocimiento. Y en este lado, en el ámbito de la acústica, tú que te has enfrentado ya a ellos, porque muchos miedos nos vienen por desconocimiento, ¿no? No sabemos muy bien cómo va a funcionar y eso nos asusta, ¿no? Entonces, nos gustaría un poco que nos ayudases a desmitificar o plantear cuáles son los hándicaps que se puede encontrar alguien que proyecte un edificio en madera en temas acústicos, ¿no? O sea, es decir, si yo hago un edificio en madera, va a ser muy difícil o imposible cumplir con los requerimientos del código técnico en temas de acústica, o como otros materiales tienen sus especificaciones propias. ¿Cómo lo ves tú, Marta? A ver, se están construyendo edificios de madera en España que cumplen los requisitos, y en otros países con requisitos muchísimo más altos que en España, porque en tema de requisitos acústicos España estamos pues como a la cola en Europa, que es donde tenemos requisitos, ¿no? En general de todo, ¿no? Entonces, si se puede hacer incluso con requisitos mayores, en países además que tienen como más experiencia en construcción con madera, ¿no? Entre Europa o incluso en los países nórdicos, que incluso además ellos están intentando darle otra vuelta más, ¿no? Pues entonces, evidentemente, se puede utilizar. Lo que hay que hacer es hacerlo bien, es decir, combinar adecuadamente, tener en cuenta pues todos los aspectos, igual que cuando vas a hacerlo con un edificio de otro tipo. Lo que pasa es que sí que es verdad que como teníamos ya más costumbre de construir con construcción pesada, como el código técnico salió, cuando salió la primera edición, incluso con una solución simplificada muy sencillita que bueno, que no salió de la nada. Ahí en el grupo de investigación de primera normativa estuvimos haciendo los cálculos para poder poner esas soluciones ahí. Eso llevó muchísimo trabajo para sacar esas tablas. Y entonces la gente pues parece que dices, bueno, pues esto es más fácil, ¿no? Pero evidentemente se puede hacer. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, hay que saber lo que se hace, no se puede aplicar la solución simplificada, que eso se lo digo siempre a todo el mundo, que ojo, que si tenemos forjados de madera o mixtos de madera hormigón, no podemos utilizar la acción simplificada en construcción, digamos, colectiva, ¿no? No en una vivienda unifamiliar. Y entonces no hay ningún problema y se pueden conseguir aislamientos elevados, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que bueno, pues que hay que... Igual hay cosas que quieres hacer y que no puedes hacer, otras las tienes que hacer de otra manera, pero ya está, ¿no? No hay ningún problema. Además es que hay ejemplos, o sea que tenemos cada vez más edificios. Es una cuestión de conocerlos, ¿no? Claro, es una cuestión de conocer. Es cierto. Claro, no, y no solo conocer los ejemplos. Hombre, evidentemente una opción que tienes es que si vas a hacer un edificio de la misma, digamos, con la misma solución constructiva que otro que ya se ha construido y similar, pues bueno, pues es replicarlo, ¿no? Y eso ya no es, eso es aplicar, digamos, el
una de las opciones más, pero bueno, también más limitada, porque no siempre vas a tener ese caso, los arquitectos estarían limitados. Pero sí que es verdad que mediante modelos de predicción que también se aplican para la construcción pesada, cuando se salen de las opciones simplificadas, pues se puede hacer esos cálculos y definir qué soluciones tienes que poner, si hay que colocar falsos techos, si no, si es con CLT, pues que hay que colocar un CLT de este tipo, de otro, si es con entramado hay que hacerlo de esta manera, es decir, todo eso pues mediante cálculos se puede hacer. Igual que se hace con el hormigón, con los ladrillos, igual. Ese es un mensaje que nosotros queremos dar, ¿no? El tema que es igual. O sea, los procedimientos son iguales, cada uno tiene Igual, sus claro, características, pero que lo que hay... tienes que meter los datos de entrada, pero... Sí, perfecto. Entonces, has apuntado ahí un tema que a mí también me parece muy interesante, que es el tema normativo, ¿no? La normativa española no está muy enfocada a madera, lo cual puede parecer en un principio que trae ciertas ventajas en el sentido que los requerimientos que tiene que cumplir no son los mismos que a nivel europeo, pero quizá también plantea un peligro, que es que nos relajemos demasiado y hagamos edificios con peores prestaciones de las que deberían, y luego tengamos problemas que se nos vengan encima a los que estamos construyendo con esto, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo ves que el desarrollo normativo podría ayudar en cierta manera a la construcción en madera? No lo digo por ser más permisivas, sino por quizás ayudarnos a crear unos estándares más adecuados. ¿Cómo que tienes esa relación con la normativa y demás? ¿Qué crees que se debería hacer A en el ver, ámbito de la madera? hombre, nosotros ya sabes que en general en todos los ámbitos funcionamos que cuando tenemos las normas, pues es cuando nos ponemos las pilas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando llegó el código técnico, pues todo el mundo intentaba, fue un salto desde la norma básica al código técnico y se intentaba, pues eso, cumplir. Ahora, por ejemplo, las medidas que se están haciendo de viviendas ya construidas, de construcción tradicional, pesada y demás, no están cumpliendo ajustadamente, sino que van sobrados. ¿Eso qué significa? Que si ahora de repente pues hubiese una subida de 3 decibelios en los requisitos, pues no nos echaríamos las manos en la cabeza en general, ¿no? ¿Por qué? Porque se está, digamos, ya hemos aprendido a colocar elementos antiimpactos, ya pues no andamos que si vamos a quitar una placa para ahorrar, ¿no? O sea, es ese tipo de cosas, ¿no? Se están poniendo ventanas ahora encima, pues con todo el tema de la eficiencia energética se ponen ventanas también más potentes, todo eso un poco. Entonces, la madera, ¿qué riesgo tiene? Que como estáis empezando con el tema este, yo además lo suelo decir, ojo, no ir a ver, evidentemente, quieres ir a cumplir, ¿no? Pero si vas a cumplir justito, cumples y no pasa nada, pero sí que es verdad que te pueden comparar un usuario, por ejemplo, entre digamos, la sensación que tiene en un edificio de madera y un edificio construido, que igual en la madera, si va más ajustadito, pues el aislamiento es peor, podría pasar. Entonces yo siempre digo que no andemos apurados, que estemos un poquito, pues eso, como está yendo un poco el resto digamos, de sistemas constructivos. Pero por eso, porque no porque vas a cumplir igual. Y entonces yo creo que eso puede ayudar a que al final pues también se pongan medidas en el sentido de que, pues vamos a hacer no solo cumplir, que también es normal cuando llega un nuevo sistema constructivo, vas, pues eso, venga, a cumplir y vamos para adelante, ¿no? Sino que te plantees, oye, incluso que podáis tener, porque en algunos casos podríais tener ventajas frente a otros sistemas en algunas frecuencias, dependiendo, una vez que ya, digamos, globalmente cumples, pues si en bajas normalmente se anda un poco más justo en construcción ligera, pero una vez que en bajas estás bien, en las demás frecuencias ya superas, o sea que puedes tener en algunos casos estas ventajas, aparte de las propias ventajas que tiene la madera en otros aspectos, que luego hay que ponerlo todo, ¿no? Sobre la balanza. Entonces, Es que pues, y luego, ¿vendrán otros requisitos? No lo sé. Perdona, no lo sé porque cuesta mucho sacar requisitos nuevos, mucho. El tema del confort acústico, ¿no? O de la regulación acústica, parece que es algo que ha llegado así, ¿no? Más al final y que hay que ir trabajando, pero es que es algo de importancia capital. Es decir, uno de los elementos que nos hace estar más a gusto, ya sea en un hotel, en una casa, en una oficina, es que acústicamente estemos bien, ¿no? Y que no estemos oyendo al vecino de al lado o al vecino de arriba, o que si hay en una oficina murmullo, pues no rebote todo.
¿no? Entonces, creo que me comentaste en su momento que habían como dos tipos de ruido, ¿no? Que habían que trabajar un poquito los de sonido y los de impacto o algo así. Ujú. Sí, al ¿Cómo, final a través... Mm, dime. cómo funciona o cómo lo trabajas? Pues los dos aspectos hay que cumplirlos. De hecho, los requisitos del código técnico es para ambas tipologías de transmisión del ruido. Porque al final es cómo se transmite el ruido. El ruido aéreo es el que se transmite, pues eso, vía aérea, ¿no? Es decir, la música que oigo de mi vecino y demás, pues eso sería ruido aéreo. Y yo necesito aislar para eso, para no oír las voces, de la música de mis vecinos. Y luego hay otros ruidos que se transmiten vía estructural, como son, pues eso, los tacones del vecino de arriba, los arrastres de muebles, ese tipo de ruidos que al final eh, mm, también tenemos que proteger. Normalmente es a través dices, bueno, no a través del forjado, porque al final en el edificio es a través de todo, pero sí que es una transmisión que puede ser en vertical, pero también en horizontal. Es decir, yo puedo pegar un salto y si no está bien aislado frente al ruido de impacto, se puede ir en el vecino de al lado a la misma Claro. altura, ¿no? Podrías notarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, digamos que esos dos aspectos hay que tratarlos para cumplir los requisitos, porque claro, al final te llega por todos los lados. De hecho, existen requisitos para ambos vías de transmisión. ¿Y cuáles son los principales elementos que nos ayudan en ese aislamiento que mencionas? ¿En el de ruido de impactos o En los dos, o en sí. los dos? Bueno, al final, lo que, digamos, como las reglas así fáciles que se suele decir es que metas en un elemento constructivo, que metas aislamiento, es decir, un material que aísle. Muchas veces se asocia a la masa, ¿no? Entonces dices, sí, es verdad que los materiales homogéneos, cuanto más masa tiene, homogéneos me refiero es que yo le pego un corte y es igual, ¿no? Entonces, pues un muro de hormigón, yo le pego un corte y es todo igual, eso es un material homogéneo. Entonces, una pared de hormigón, cuanto más masa tenga, más me aísla. Pero también tenemos sistemas constructivos que son ligeros y que aíslan mucho, como puede ser un sistema de placa y yeso laminado, que ya no es homogéneo. Yo le pongo un corte y aquello no es todo igual. Entonces ahí se juega, por un lado, también con el aislamiento que tienen los elementos de estos sistemas que son multicapa, pero también con la desconexión. Entonces, porque al final pensemos que el ruido son variaciones de presión que se transmiten a través de un medio elástico, que en este caso es el aire, llega a la pared, la mueve. Entonces, si yo esta primera capa la desconecto de la siguiente, pues la vibración no se transmite tanto y entonces hace que haya menos ruido. Entonces, se juega un poco con esos dos aspectos, meter aislamiento y meter desconexión. Y ya con todo eso, pues en función de otras cosas que necesites, pues vas utilizando distintos materiales. Muy bien. Marta, también una cosa que me interesa mucho de tu perfil es también, eres de esas personas que gracias a haber viajado ha conocido las bondades de la madera por las prácticas que se llevaban a cabo en otros países, ¿no? Tu experiencia en Europa y demás. Cuéntanos desde esa perspectiva, porque yo creo que a veces un problema que nos pasa es que España es un país poco viajado, ¿no? Entonces, esa perspectiva de haber estado afuera y haber conocido esos sistemas, ¿cómo ves el desarrollo, y además de tu participación en proyectos a nivel europeo, cómo ves el desarrollo de las prácticas constructivas en madera alrededor del mundo con respecto a España? Bueno, a ver, España, digamos que de los países que se está construyendo con madera, estamos ahora, podríamos decir, de los últimos que hemos entrado así fuerte, pero estamos entrando ya fuerte, llevamos aquí como 3 años. Yo recuerdo que un cliente en su momento del mundo de la madera, me acuerdo que me dijo hace 4 años así, eran italianos que dice, vemos a España que dentro de 3 años estará más o menos como Italia. Entonces sí que igual hemos empezado un poco más tarde, pues por las circunstancias que sean, ¿no? Pero sí que es algo que al mercado le gusta por un lado, es decir, hay usuarios que les gusta ese tipo de material por múltiples razones. Hay arquitectos que también les gusta trabajar con ello. Y luego además todo el tema ahora que está pegando muy fuerte de temas de la huella de carbono, la circularidad y demás, pues yo creo que lo va a impulsar bastante, ya sea como material único, como material complementario, porque yo también una de las cosas que digo es que tampoco es que tengamos que construir todas las casas o todos los edificios de un material, que al final
yo creo que tendríamos que aprovechar pues lo bueno de todos y combinar adecuadamente, incluso hacer elementos constructivos mixtos o edificios que combinen distintos elementos para aprovechar un poco todo, ¿no? Porque a veces parece que hay como guerras, ¿no? Entre, siempre ha habido, ¿no? Entre distintos segmentos, ¿no? Entonces, yo sí que veo ahora a España, aparte que está teniendo, digamos, apoyo desde ciertas instituciones, que eso pues impulsa, que ha pasado en otros países, ¿no? Yo recuerdo el caso de Växjö, que es una ciudad del sur de Suecia, que yo estuve hace ya más de 10 años o 12, ya no me acuerdo, que vi como 2 o 3 edificios de madera y ahora hace 3 años presentaron en el Foro Holzbau, bueno, no sé cuantísimos edificios, pero ¿por qué? Porque había una implicación de las administraciones potente en fomentarlo. Entonces, evidentemente eso ayuda, pero claro, tampoco tenemos que depender solo de eso, porque yo creo que hay que ir avanzando en función de las ventajas que tienen al final a los usuarios, ¿no? Porque impulsar algo que luego el usuario no le gusta, pues tampoco tiene sentido, es dinero de todos, ¿no? Entonces hay que hacerlo bien. Pero yo creo que va por buen camino. Sí que hemos empezado igual más con el CLT, que es el que entra como mejor, ¿no? Al principio, pero se ve que van entrando otras cosas, se van combinando, entonces, bueno, yo... Es curioso eso, ¿no? Porque el entramado ligero en madera ya lo teníamos aquí, pero parecía que no entraba. Parece que el CLT, por esa masividad de la madera, da como más confianza, ¿no? Aquí, esto sí que es masivo, ¿no? No es la maderita que se cae. Y a lo mejor el CLT está ayudando nuevamente a que el entramado ligero también se vea que tiene sus usos y sus sitios, ¿no? Las grandes empresas también que han venido del extranjero, yo creo que han ayudado también a introducirlo. Y luego en España también ya tenemos empresas que hacen CLT. Entonces, sí que es verdad que, claro, al final es como muy, muy rápido, ¿no? Pero bueno, también si tú haces sistemas de entramado con paneles ya prefabricados digamos, en un taller o en la fábrica, ¿no? Que también sería rápido, pero no sé, sí que es verdad que el CLT ha empezado ahí. Habría que ver exactamente todas las razones, ¿no? Sí que pasa lo mismo en Francia, en Italia, es decir, de los países que han empezado a meterse con la madera han empezado también por ahí. Y es curioso porque, por ejemplo, yo cuando estuve viviendo en Suiza, fíjate que está Austria al lado, pues CLT, por lo menos no, sí que se utilizaba madera masiva, pero era más la laminada colada, ¿no? Más que lo que son los sistemas de CLT y mucho entramado. Me llamaba la atención porque no había mucho CLT. No sé, yo creo que también luego son costumbres, hábitos que tienes, no sé. Bueno, sí, es la confianza, ¿no? Nosotros lo que decimos es que hacer un edificio con CLT es como montar en bici con ruedines, ¿no? Que vas muy seguro en cuanto a resistencias y en cuanto a comportamiento estructural, ¿no? Pero luego hay que ir quitándose ruedas, ¿no? Entonces, para ir llegando a una optimización del material como es la madera. Entonces, sí que igual es necesario ir a otros sistemas. Había también otra cosa que yo creo que es bastante interesante también y que está sucediendo en Europa y a ver cómo lo podemos traer a España, que es el conocimiento compartido. Sí que hay una de las maneras de poder promocionar la construcción en madera es hacer accesible ese conocimiento técnico de soluciones constructivas que en muchos casos son muy estándares, ¿no? Entonces, sí que en Francia, en Alemania, también en Suiza, se han creado una serie de catálogos de soluciones constructivas más o menos acreditadas y se están poniendo el comportamiento, se están compartiendo con al conocimiento público. ¿Cómo crees que podríamos, esto crees que podría ayudar? ¿Es un conocimiento que se basa más en patente o es un conocimiento más abierto, es más copyright, más copyleft? ¿Cómo lo ves tú, Marta? A ver, es complicado en el sentido de que, bueno, sí que ha habido iniciativas en España de intentar hacer eso. Lo que ocurre es que, bueno, pues sí que es un sector bastante atomizado, de empresas pequeñas, que es, incluso en las asociaciones no hay una asociación, hay múltiples asociaciones, ¿no? Entonces eso pues no ayuda un poco a hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo el sistema Silensis, ahí pues tenían una asociación que tiró mucho de todo, ¿no? Y tuvieron que poner mucho, claro, todo lo pusieron los fabricantes y demás,
pero había algo que les impulsaba, ¿no? Y aquí pues es algo que tendría que tomar la industria, decidir pues cómo plantearlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como no se llega a eso, porque sí que es verdad que no es lo mismo una empresa más grande que una pequeña, que cómo lo hacen, que unos tendrán más datos, menos datos, pues al final así, digamos, por eso no se ha llegado a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va viendo? Pues va viendo que los propios industriales van haciendo sus catálogos, ¿no? Y empiezan a sacar datos que luego a los técnicos nos vienen bien, porque además se los pedimos. Es como cuando vas a poner una ventana, necesitas los datos de la ventana. Entonces los ventaneros o los del vidrio y demás, pues te sacan sus catálogos. Pues esto es un poco como más se está haciendo. Claro, sería ideal que hubiese algo más genérico, ¿no? Que hubiese como una especie de catálogo genérico que nos sirviese para los arquitectos que pudiesen ir seleccionando al principio y luego ya te centras en alguna marca en concreto. Pero claro, ahí eso tiene que salir desde el sector porque como ha salido siempre, es decir, todas las iniciativas que ha habido de ese tipo no han sido pagadas con dinero público, es decir, el sistema silencio se lo pagaron los industriales. Entonces, ahí es ver hasta qué punto hay interés dentro de la industria de sacar eso. Pero sí, es súper útil. En otros países sí que te encuentras, por un lado, a ver, hay empresas muy potentes que tienen muchísimos ensayos y entonces pues tienen catálogos y te pasan pues información pues tremenda, ¿no? Sí que es verdad para soluciones constructivas de allí. Y luego sí que se hacen recopilaciones, eso es verdad. Por ejemplo, hay bases de datos, como ya conocéis, la de DataHolz de Holforsun Austria, que tiene recogidas muchas soluciones y aquí es bastante conocida, además es como la puedes consultar vía web. O, por ejemplo, la base de datos que tiene el ICNUR, la Asociación de la Industria Maderera de Suiza, que ha recopilado soluciones también de otros sitios y soluciones incluso que les dan los propios fabricantes. Entonces la tiene recopilada no solo con datos acústicos, también con otros aspectos como térmicos, de fuego, etcétera. Entonces, claro, pues, pero se hace a través de pues unas asociaciones, ¿no? Al final, no es que son iniciativas que tiene que tomar el sector. Totalmente, sí. Y también otro de los aspectos que tienes muchas caras, es muy polifacética, que nos interesa bastante es el tema de la industrialización, ¿no? En Tecnalia habéis desarrollado muchos proyectos muy punteros en cuanto a aplicación de técnicas industriales a la construcción, pues desde soluciones para envolventes hasta utilización de robots para colocación de fachadas, etcétera. ¿Cómo, quizás desde mi punto de vista, quizás hay algunas que van demasiado más allá de lo que igual es más inmediato ahora, ¿no? Sí, hay algunas que tienen un nivel, digamos. Sí. Cuéntanos un poco el tema de la investigación Tecnalia, si quieres, que estáis desarrollando o qué crees que sería interesante que desarrolláramos un poquito más a nivel investigador o a nivel de nuevas soluciones o nuevas aplicaciones para el sector de la construcción industrializada. Bueno, como bien decías, sí que es verdad que algunos desarrollos que igual han tenido además, algunos de ellos han tenido bastante repercusión mediática, sí que no son igual soluciones para coger y tenerlas pues eso, el año que viene ya montadas, ¿no? Como por ejemplo el caso que has comentado del robot de cables para montar fachadas, ¿no? En este caso era un monocortina, pero servía para cualquier elemento industrializado de fachadas. Pero sí que es verdad que, bueno, que se realizó, lo bueno que tiene que son proyectos de investigación que nos permiten, por un lado, ver qué dificultades se pueden encontrar. Se trabaja además con consorcios potentes donde hay empresas a nivel, en algunos casos, pues es a nivel europeo, ¿no? Con empresas de distintos países. Y entonces se busca, pues eso, cómo innovar en soluciones que puedan llegar al mercado, siempre pensando en el mercado. De hecho, a nosotros en Tecnalia nos miden por eso, ¿no? Si nosotros estamos haciendo una investigación más básica en un tema que cuando lo estamos trasladando o comentando pues, con los industriales o lo presentamos en un foro o simplemente pues ves que cuando se lo cuentas a un cliente y te dicen, mira, eso no lo veo, ves un feedback que no es, que por ahí no, pues rápidamente a nosotros nos dice que tenemos que dejar de investigar por esa línea, porque siempre tiene que trasladarse al mercado, es decir, terminar siendo una investigación aplicada y un desarrollo final de producto.
que no tiene por qué ser el mismo. Es decir, muchas veces dices, igual hemos empezado por un robot por cables para montar una fachada y luego igual terminamos por un sistema también robótico para colocar placas, paneles de hormigón, de losas de hormigón, yo que sé, de una manera más industrializada. No lo sé. Al final es, luego aprovechas ese conocimiento para múltiples aplicaciones donde veas realmente que pueda tener. Entonces, eso nos permite el poder estar, digamos, prever lo que pueda pasar en el futuro para estar preparados y poder ayudar a las empresas cuando vean que lo van a necesitar, ¿no? Y estar ahí apoyándoles con, no exactamente igual con todo el conocimiento, pero con algunos de los conocimientos o directamente hay desarrollos que van ¡pumba! Es decir, desde el proyecto europeo pueden llegar a un desarrollo final, ¿no? Entonces, eso es un poco el proceso que seguimos. Y sí que es verdad que se está trabajando mucho en envolventes, como has dicho, todo tipo, sobre todo envolventes activas, adaptativas, inteligentes. Ahora pues la digitalización está presente ya en todos los lados y en la construcción, pues ya no solo en lo que es la obra, sino también en los propios elementos. Están, digamos, digitalizados, sensorizados para que nos puedan permitir que puedan actuar incluso. Y luego también se está trabajando mucho en nuevos sistemas de construcción, ¿no? Tipos de uniones, sistemas utilizando la impresión 3D, ¿no? La fabricación aditiva, ya sea pues con hormigón o con sistemas de polímeros o incluso metálica. Y luego otro de los focos fuertes ahora es en lo que es la circularidad, ¿no? Conseguir sistemas constructivos que al final pues ayuden a conseguir todos estos requisitos que nos vienen de la huella cero carbono y demás. Entonces, con todo eso, pues se van planteando distintos desarrollos o distintas ideas con clientes, porque esto siempre es con clientes y para los clientes, es decir, con las empresas y para las empresas. No es una cosa que digamos, es que hacemos investigación y se queda ahí, no. Al final tiene que haber un prototipo, en el caso más, tiene que haber un prototipo y a poder ser luego colocarlo hasta en edificios reales, se llega a hacer. O en edificios experimentales, pero llegamos a ponerlos en edificios reales. Entonces, pues eso es un poco la línea que seguimos y cómo creemos que podemos ayudar mejor a que el sector, digamos, mejore. Genial. Pues como comentaba Pablo, eres súper polifacética. Hemos repasado temas de acústica, de madera, de investigación y desarrollo, entre muchos otros. Yo creo que ha estado genial y muchas gracias. Nos hemos pasado un poquito de la media horita, pero ha sido una conversación. Vaya, sí, se pasa rápido. Así que no pasa nada. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer hablar con vosotros y nada, ya nos vemos algún día de estos. Genial. Claro que Gracias, sí. Pablo. Seguimos en el camino, Marta. Nos veremos ahí. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.